Muy buen día. Saludo con especial afecto y admiración a todas las personas que integran esta audiencia de diplomado en Procedimiento Especial Sancionador y Derechos Humanos, convocado por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y saludo a ustedes con mucho afecto y admiración por las siguientes situaciones. Primero, aunque no tengo el gusto de conocer personalmente a la mayoría de ustedes, pues sé que como habitantes de este gran país que somos, pues formamos una gran familia porque cada uno tiene distintas edades, circunstancias profesionales, de orientación política, pero seguramente todos coincidimos en una meta común. Todos queremos fortalecer nuestras instituciones democráticas y hacer que nuestro país, en su población en general, alcance mejores niveles o estándares de vida. Creo que esa es una meta común y aunque cada uno tiene su manera de ver las cosas y sus posibilidades, pues coincidimos en esa meta común. Por eso formamos como una gran familia. Y entonces, por eso lo saludo y la saludo con mucho afecto, pero también con admiración, porque estoy consciente que cada persona que se encuentra en esta audiencia virtual son personas profesionales, son personas con una agenda muy comprometida. Su día a día es muy intenso y muchos asuntos de tipo personal, profesional, familiar, necesitan su conocimiento y decisión. Entonces, su agenda es muy, muy difícil. Y aún así se dan pues el lujo de tomar un diplomado como este que implica atención, implica esfuerzo, inclusive la realización de un ensayo que en su momento entregarán para acreditar el diplomado y obtener el documento que le dará validez a su estudio en él. Entonces, por eso los admiro mucho, porque eso implica una gran autodisciplina, un gran afán de superación, y eso es ejemplar. Por eso mi abrazo muy sincero y muy lleno de admiración. Y ahora, antes de que comencemos a tratar el tema que nos convoca esta mañana, debo a aprovechar este foro magnífico para dar públicamente las más expresivas gracias a las señoras y señores magistrados que integran la sala superior de este tribunal, así como a la doctora Gabriela Rubalcaba y su staff de colaboradoras y colaboradores que todos han confiado en mí para que comente con ustedes este tema al nivel de diplomado. Pues doy mis más expresivas gracias. Ahora bien, si a lo largo de la plática que vamos a entablar sobre la temática, hay alguna duda o alguna inquietud que quieran ustedes participar, porque a veces no son dudas, sino que todos ustedes tienen experiencias, tienen lecturas, tienen vivencias. La inmensa mayoría pues trabaja o ha tenido relación o vinculación con órganos electorales, ya sea federales o locales, con partidos políticos, en fin, están metidos en el ámbito del derecho electoral y procesal electoral. Entonces, si alguno de ustedes tiene una duda o un comentario que quieran aportar, pues interrumpan porque como está la presentación, es posible que yo no eh, pues no me percate de tu mano levantada y cometería pues la falta de atención de no darte la palabra. Interrumpa, no hay problema, estamos entre amigos y en el momento que tú irrumpas en la sesión, este, yo te doy la voz y te escuchamos con toda atención. Ahora, aparte de eso, terminaremos unos minutos antes de la hora convenida
para dar paso a una sesión de preguntas y respuestas. Si consideran ustedes que mejor es hacer sus preguntas al final, perfecto, está muy bien. O sea que están en plena libertad. Fíjense ustedes que dentro de ese diplomado en procedimiento especial sancionador, el famoso PES, y los derechos humanos, uno de los temas que nos ha tocado precisamente el impartirlo aquí es la libertad religiosa y el principio de laicidad en el procedimiento especial sancionador. Este es un tema muy, muy sensible y nos ha preocupado a nosotros aquí en México desde tiempos muy añejos. Es un tema donde se vincula nuestros derechos humanos, no solamente de libertad religiosa, sino también de libertad de expresión. Y se vincula con el principio de laicidad. El Estado mexicano es un Estado laico. Entonces, estamos tocando fibras muy sensibles que a pesar de que han pasado tantísimos años desde los primeros momentos de enfrentamiento, a la fecha sigue siendo motivo de discusión, de impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sigue levantando mucha controversia. Entonces estamos tocando, por decirlo de una manera popular, pues una papa caliente. Pero vamos por partes, vamos a ver cómo analizamos este asunto. Miren, en primer lugar, ofrezco yo a ustedes estos objetivos. Queremos saber qué queremos lograr a lo largo de esta plática y la que tendremos el lunes sobre la temática. Al concluir el estudio de las sesiones programadas para el desarrollo de este tema dentro de este diplomado, las personas cursantes, o sea, ustedes, cada uno, cada una, contarán con la información necesaria, que ese es el propósito de nosotros, aportarles toda la información posible para que comprendan la vinculación que se presenta entre dos postulados fundamentales y, como les decía, muy sensibles en el sistema jurídico mexicano. ¿Cuáles son esos dos postulados? Uno, la libertad religiosa como un derecho humano. Todos tenemos derecho, entre otras cosas, a profesar la religión que nos parezca adecuada a nuestras convicciones o no practicar ninguna. Es la libertad religiosa. Tú puedes seleccionar una religión, practicarla o francamente no practicar ninguna. Ese es tu derecho. Eso es la libertad religiosa. Pero por otro de los postulados del Estado contemporáneo mexicano es el principio de laicidad del Estado. El Estado debe ser, entre otras cosas, laico. Ahora, ambos postulados, libertad religiosa y Estado laico, están vinculados, hagan de cuenta, como las dos caras de una moneda. La moneda es la misma, pero tiene dos caras diferentes. Pues aquí pasa lo mismo. Si hay libertad religiosa, si tú puedes practicar la religión que desees o no practicar ninguna, sin que esto afecte en ninguna medida tus derechos, ni tus opciones, ni tus oportunidades en materia, por ejemplo, política, pues eso implica que el Estado sea laico. Porque si el Estado fuera confesional, pues no tendrías esa libertad. Si el Estado reconoce como única religión la oficial, la X, bueno, pues tú no tendrías entonces libertad religiosa, tendrías que practicar esa religión. Ahora al revés, si no existe la libertad religiosa, el que tú puedas tener o no tener religión alguna, pues entonces el Estado no sería laico, sino sería contrario a la religión, y eso ya no es ser laico. Sería persecutor de las religiones. Y eso no es el caso del Estado laico. El Estado laico no persigue, tampoco fomenta, se mantiene neutral. Entonces son dos postulados que están vinculados uno al otro
de tal manera que uno no se puede dar si no se da el otro. En la medida que se afecte uno, se afecta el otro. Por eso decía, es como una misma moneda, nada más que con dos caras diferentes, lo cual se hace tangible en el caso específico del derecho electoral. No queremos la intervención de iglesia ninguna. Y en las elecciones, todo lo que implica el proceso electoral, queremos que los electores, la ciudadanía que va a elegir, actúe con entera libertad, sin implicaciones religiosas. Y cuando esto no se cumple, pues entonces hay impugnaciones y precisamente en el procedimiento especial sancionador en el PES hay una vía, no la única, pero una de las vías en las que de inmediato se puede dar a conocer alguna infracción a las normas que implican libertad religiosa, libertad de expresión y principio de laicidad del Estado. Aquí he agregado algo que no había dicho, la libertad de expresión, que es lo primero que te van a decir en cuanto se violente la norma que implica laicidad. Van a decir, oye, pero es que yo tengo derecho de expresarme, es también un derecho humano. Sí, pero tu derecho de expresión tiene límites, igual que lo tiene cualquier derecho. Pero ya lo platicaremos. Esos son los objetivos que queremos lograr, que entre esta sesión y la del próximo lunes se te allegue la mayor información posible al respecto. Y tú ya en lo particular, pues tomarás tu criterio, pero que tengas la mayor información posible, de carácter histórico, de carácter jurisprudencial, de carácter legal, de carácter convencional, porque esto incluso ha implicado la firma del Estado mexicano y la ratificación de convenios de carácter internacional. Entonces queremos darte toda la aportación, toda la información posible y ya cada cual pues tomará su propia decisión al respecto. Ahora bien, acorde con eso, con esos objetivos, tenemos este temario a desahogar en las dos sesiones. Una introducción para que empecemos a hablar un lenguaje común. ¿Qué entendemos por religión? ¿Qué entendemos por laicidad? Empecemos a hablar un lenguaje común, pongámonos de acuerdo. Claro, unas personas como ustedes que son profesionistas, que tienen lecturas, que tienen cultura general, pues por supuesto que me entenderían aún sin esos conceptos fundamentales, pero queremos ubicarlos muy bien para que no estemos hablando situaciones diferentes. Después de ver esos conceptos fundamentales, vamos a ver normas. ¿Qué normas, partiendo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de ahí todas las leyes reglamentarias, pues vamos a ver qué regula o qué normatividad regula estos asuntos? También jurisprudencias y tesis emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay varias jurisprudencias y tesis que conviene analizar para que veamos cómo ha interpretado el tribunal estas cosas, sabiendo además que la jurisprudencia del tribunal es una fuente formal obligatoria en la materia. Entonces, sí, sí es importante que tengamos a la mano esos criterios que ha emitido el tribunal sobre nuestro tema. Y este tema necesita forzosamente un desarrollo histórico. La historia no siempre se necesita. La historia a veces es necesario recurrir a ella y a veces no. Pero en el caso que estamos hablando, la historia sí tiene mucha importancia, porque precisamente nos va a explicar por qué nosotros estamos en la situación que estamos, por ejemplo, al no permitir que un religioso de la religión que quieras, un ministro de culto, sea votado para un cargo político. En otros países no hay esa prohibición, pero en esos países ha habido otra historia.
Y claro, algunos de ustedes me dirán, oiga, pero un religioso sí puede ser votado si renuncia, si renuncia, ¿sí? Pero en el ejercicio de su ministerio no es posible. Y esto aparentemente o realmente choca con derechos humanos, porque un religioso es una persona como tú o como yo. Esa es su profesión, ser religioso, ser miembro del culto público. Pero eso es tan respetable como el que es ingeniero, contador o abogado, no es algo afrentoso, no es algo, ilícito, y sin embargo, no se le permite, ser electo. Entonces, pues esto lo podemos entender a través de la historia, porque la misma Constitución política nos dice el principio histórico de laicidad. Y cuando la Constitución dice textualmente principio histórico, está diciendo una gran verdad. Por eso sí es necesario aquí meter la mano muy profundamente en la historia nacional para ver qué ha pasado entre la Iglesia y el Estado y por qué nosotros, no como en otros países, sí limitamos la participación política de las personas en estado religioso. Por otro lado, también hay que ver, como número 5, la trascendencia de la observación constitucional y legal en la materia. A todos nos conviene, incluyendo las iglesias, nos conviene respetar de manera muy, muy puntual las disposiciones constitucionales, legales y jurisprudenciales que nos rigen en el tema. Es algo que si queremos realmente vivir una libertad religiosa, más nos conviene ser respetuosos, ser legales en el tema. Ya lo veremos, ya lo platicaremos a qué nos estamos refiriendo. Y el tema 6 es el PES, el procedimiento especial sancionador, la libertad religiosa y el principio histórico de laicidad. No se nos olvide que nuestro diplomado es respecto al PES. Bueno, ¿qué vinculación hay entre los principios de laicidad y de libertad religiosa y de libertad de expresión? ¿Qué hay con todo eso respecto al PES? Y vamos a ver casos concretos. Vamos aquí a mencionar resoluciones interesantes que ha emitido el tribunal en distintos momentos y que nos van reflejando pues todos los panoramas que se pueden presentar en la vida real, más allá de lo que dice la norma. Y bueno, finalmente sacaremos conclusiones. Esas son muy subjetivas, son mis conclusiones. Ustedes quizás lleguen a otras, a lo mejor coinciden conmigo, a lo mejor no. Esas conclusiones pues son de cada cual. Y ahí terminaría nuestra función en este diplomado. Bueno, pues ese es el temario. Vamos entonces al campo de la introducción. Miren, lo primero que quiero hacer observar es que entiendo por religión. Claro, si me voy a un diccionario me da la definición o definiciones adecuadas y todos tenemos una idea de lo que es una religión, pero hagamos un poco de ruido con ello. Mira, la religión la podemos conceptuar como un conjunto de ideas de origen y destino, principios y manifestaciones de conducta interna y externa. Y esto es muy importante para nuestra temática. La religión tiene dos aspectos importantes. Primero, pues una serie de ideas que tú tienes o que tengo yo o cualquier persona que profese una religión respecto, por ejemplo, a nuestro origen, de dónde viene la vida. Y entonces en cualquier religión, tanto antigua como actual, pues te explican desde el punto de vista religioso cómo se originó la vida. Y además, ¿qué sentido tiene esa vida? O sea, ¿tú para qué estás? ¿Yo para qué estoy? No somos como un vegetal que no tiene más destino, ¿verdad? O sea, no está hecho para trascender.
el hombre sí. Y entonces la religión, tanto en la antigüedad, las ideas religiosas de la antigüedad y las actuales, pues te dan respuesta a esto, a origen, destino. También te implican principios, cómo debe ser tu vida. Éticamente tienes ahí una cantidad de principios que implica cualquier religión. La honradez, el amor al prójimo, la empatía, la caridad, etcétera. En cualquier religión, la que tú pienses, tanto actual como antigua. Y aparte, porque eso está en tu mente, eso es subjetivo, son tus convicciones. Pero ¿qué crees? También tiene manifestaciones externas. Entonces nosotros, ya poniendo un poco de orden en esto, hablamos de dogma y de culto, que son dos cosas que también están vinculadas como las dos caras de una moneda, pero son cosa diferente. El dogma es el conjunto de creencias, de ideas que tú aceptas sin comprobar. En la religión no estás en la ciencia, en la religión se tiene fe, no conocimiento. No es algo que tienes que probarlo en una probeta o en un experimento de laboratorio. En la religión se cree y esa creencia es a priorística, es dogmática. Tú tienes fe. Bueno, pero aparte está el culto, las manifestaciones externas, que pueden ser muy variadas. Misas, oficios religiosos, oraciones, etcétera, que se hacen frente a la comunidad que profesa tu misma religión. Entonces, la religión es un conjunto de dogmas, de ideas que crees a priorísticamente, sin necesidad de probar, porque tú tienes fe, y el culto que te merecen esas ideas. Ahora bien, esto es en cualquier religión, ¿eh? Tanto contemporánea como antigua. Se ha considerado la religión como una constante histórica. ¿Por qué decimos que la religión es una constante histórica? Porque en cualquier sociedad de cualquier tiempo de la historia que tú me quieras situar, hay o hubo religiones. De manera que desde la más remota antigüedad, desde que el hombre vivía en cavernas, ya tenían algunas ideas religiosas y algunas manifestaciones de ceremonias o de culto. Y cuanto más en las grandes culturas, Egipto, China, Grecia, Roma, la cultura que tú me digas, y eso por hablar de las europeas también pasa con las prehispánicas. Entonces, en todos los pueblos y actualmente la religión sigue presente en cualquier sociedad. Son por eso constantes históricas. No es la religión la única, también lo es la normatividad, también lo es la familia. Son figuras que te vas a encontrar en cualquier época y en cualquier tiempo de la historia y en cualquier lugar. Claro, diferentes. Por ejemplo, tipos de familia, pues hay muchos y ha habido muchos, pero siempre te vas a encontrar eso, la familia. Es una constante histórica también. Entonces, hay varias constantes históricas y una de ellas es la religión. Ahora bien, ¿y por qué es una constante histórica? Pues porque atiende a responderte a asuntos que te son de trascendencia para cualquier persona, independientemente de sus grados de estudio y de su época en que viva, porque te hablan de, por ejemplo, te tratan de explicar por qué situaciones en las que te sientes tan vulnerables, como la enfermedad, la muerte, los desastres naturales. ¿Cómo los explicas? ¿Sí? Claro, la ciencia te explica, pero no te deja satisfecho. Y ante el temor a la muerte, pues la muerte es inevitable y nadie puede eludirla, pues la gente tiene temor y la religión te da respuestas a esa muerte y te tranquiliza. Por eso
siempre existen religiones. Es una constante histórica. Ahora, ¿de dónde viene la palabra religión? Viene del latín y de dos palabras del idioma latín. Una es re, que significa otra vez, como cuando dices, por ejemplo, reencontrarme, pues me vuelvo a encontrar contigo. Renacer, pues volver a nacer. Entonces, re significa otra vez. Y ligare es un verbo que implica eso, ligarse, unirse, liarse. Entonces, así visto etimológicamente, la palabra religión implica volver a unirse. ¿Y por qué es esto? Pues muy sencillo. En todas las religiones antiguas y contemporáneas hay una idea que es general. Tú o yo o cualquier ser humano derivamos de la divinidad. En la forma que tú concibas a la divinidad, todos hemos partido de Dios. Y a través de las ceremonias, a través de esas manifestaciones internas y externas, me estoy hablando del culto y del dogma, tú te vuelves a unir con la divinidad de la que tú saliste. Por eso es muy importante participar en esas ceremonias religiosas. Por ejemplo, la oración. Quien hace oración vuelve a unirse con la divinidad, para eso es la oración. Y además, físicamente, cuando morimos, volvemos a la divinidad, volvemos al Padre, como el hijo que salió de su casa hace muchos años y un día regresa al hogar materno. Entonces, a la muerte, la persona se vuelve a unir, se une con la divinidad de la que partió. Entonces, de ahí el unirse, el volverse a ligar, volverse a unir. Eso hacen las religiones. Ahora bien, igualmente desde la época prehistórica, desde los tiempos más antiguos que tú puedas imaginar de la humanidad, algunas personas se han dedicado de manera específica a extender el culto y el dogma. Y este grupo necesariamente se volvió elitista, porque ellos tenían la forma de vincularse con la divinidad, y esto los hacía, pues, poderosos frente a quienes no tenían esa capacidad. Consecuentemente, ese grupo elitista, esos primeros sacerdotes, hechiceros o como tú los quieras llamar, pues fueron formando un grupo de poder político, incluso de poder político real, la teocracia. Por eso muchos de los primeros gobiernos que la humanidad recuerda eran gobiernos teocráticos, gobiernos en manos de sacerdotes, claro, sacerdotes de los cultos de la época, que desde la antigüedad se ha denominado iglesia, en recuerdo a la asamblea de ciudadanos u hombres libres que en Atenas formaban la asamblea deliberativa, la asamblea democrática, llamada eclesia con doble K, o sea, en griego. Eclesia es asamblea. En la democracia griega de la ciudad de Atenas, por ejemplo, se reunían los padres de familia y discutían los temas públicos, tomaban decisiones, igual que tus vecinos ahora que se reúnen en algún lugar, en la cuadra o en la casa de algún vecino, y discuten los temas que afectan al vecindario. Y toman decisiones, vamos a hacer esto, vamos a dar una cuota, en fin. Bueno, pues se toman acuerdos vecinales. Así sucedía en Grecia. Se reunían, discutían temas públicos, llegaban a algunas soluciones, algunos acuerdos, y además elegían a algún miembro de la comunidad para representarlos. Esto era la eclesia. Y de ahí
Por ejemplo, la Iglesia Católica tomó su nombre. En realidad, cuando una persona, por ejemplo, del culto católico o de alguna iglesia católica, cristiana, dice, voy a la iglesia, lo que está refiriéndose es que va a la asamblea donde se reúnen los creyentes como él, con su ministro. Por extensión, al lugar donde lo hacen, al edificio donde lo hacen, se le llama iglesia. Pero la iglesia no es el edificio, no son las piedras o las columnas. No, la iglesia es la asamblea. La iglesia es el momento en que se reúnen los fieles con su pastor, sacerdote o como le llamen al religioso que los une. Ahora bien, en la antigua Roma, en la vieja Roma, a los sacerdotes se les denominaba pontífices. Esto viene de la palabra ponto, que es puente, porque el sacerdote era como un puente de comunicación entre los dioses y la gente. Ellos sabían qué querían o qué no querían los dioses y así lo manifestaban al pueblo. Eran varios los sacerdotes en Roma, era un cuerpo colegiado de pontífices, de puentes, y al frente de ellos había un gran sacerdote llamado sumo es el máximo, sumo pontífice, el sacerdote mayor, el jefe de ellos. Y todavía a la fecha, al jefe del Estado Vaticano le llamamos sumo pontífice. ¿Por qué? Porque en la Iglesia Católica hay muchos sacerdotes, miles de ellos distribuidos en el mundo, pero él es el sacerdote uno, el sacerdote principal, el sumo pontífice. Y el poder de estos pontífices en la vieja Roma al principio fue muy importante, al grado que ellos hacían las leyes y además aplicaban las leyes en los tribunales, o sea, eran legisladores y eran jueces. El derecho estaba en manos de ellos. Esto ocurrió al menos hasta el siglo V antes de Cristo, cuando el derecho romano sufrió un fenómeno de laicidad, se volvió laico y entonces pasó a manos de personas que ya no eran sacerdotes. Pero esto ocurrió hasta el siglo V antes de Cristo. Antes de esa fecha eran los sacerdotes quienes hacían las leyes y quienes las aplicaban. Eran legisladores y jueces. Ya con eso podrás imaginarte el poder tan grande que tenía. Después, por razones políticas que no vienen al caso, perdieron esa posición y el derecho se entendió como algo que debería estar en manos de los seres humanos, en manos de los políticos, de cuerpos colegiados, como el Senado, por ejemplo. Y entonces ya los sacerdotes siguieron siendo muy importantes socialmente, pero ya no tenían el poder político. Ahora bien, posteriormente, después de esta civilización romana, los operadores de culto de diferentes religiones han continuado influyendo y tomando decisiones trascendentes para la vida de los estados, lo que necesariamente los hace incidir en la vida política de manera importante. Cuando tú le das poder social a un grupo, como en este caso a los sacerdotes, pues a querer ruino van a influir en la vida política del país. Y así ocurrió por mucho tiempo. En este contexto, se ha llegado en varias ocasiones a generar un ambiente de confrontación entre las fuerzas del Estado y las de la Iglesia. Pues sí, si hay dos fuerzas de poder, el político y la iglesia, necesariamente en un momento van a chocar. Eso es evidente. En cualquier situación histórica que tú te plantees, incluso contemporánea, si hay dos grupos de poder y son de
fuerzas más o menos similares necesariamente van a entrar en pugna y en alianzas y otra vez en pugna. Esto es obvio. Es por ello que conviene conocer los orígenes de esta situación antagónica y de la manera en que el Estado mexicano, ya centrándonos en nuestro país, ha mantenido una sana convivencia en los últimos tiempos con las diferentes iglesias asentadas en el país, lo que explica la presencia de principios y de normas constitucionales y legales que separan los dos ámbitos de acción, el Estado y la Iglesia, o sea, el estatal y el eclesial, a fin de garantizar a la población su derecho fundamental de creencias y, por otro lado, ejercer sus funciones políticas sin interferencia de conciencia y de fuerzas ajenas a las reconocidas constitucionalmente. Eso es lo que está ocurriendo ahora. El Estado se ha manifestado laico, consecuentemente neutral frente al fenómeno religioso. No obliga a tener una religión oficial, no persigue las religiones, está neutral, solamente exige el cumplimiento de las disposiciones que rigen la materia. Y esto permite que tú puedas perfectamente ser un buen ciudadano, cumplidor de tus obligaciones cívicas y, por otro lado, cumplidor de tus convicciones religiosas. Pero no siempre fue así. En México hubo momentos en que o cumplías con tu fe o cumplías con los preceptos constitucionales que no estaban armonizados. Bien, la legislación electoral vigente contiene parámetros dentro de los cuales se enmarca el principio histórico. Eso del principio histórico no lo dice un académico, sino lo dice la Constitución, lo vamos a ver. Separación de Estado e Iglesia, o sea, el principio histórico de separación de Estado e Iglesia, por lo que toca a las autoridades competentes vigilar la aplicación estricta de esa normatividad, particularmente en el desarrollo de los procesos electorales, porque ahí es donde suele violentarse la norma, haciendo, por ejemplo, propaganda desde ámbitos religiosos o por personas destacadas dentro del culto religioso. Y eso no se puede. Precisamente en uno de los campos procedimentales del derecho, o sea, procesales, el famoso procedimiento especial sancionador, puede observarse en forma concreta la actividad de la autoridad administrativa y la jurisdiccional, cada cual en el ejercicio de sus funciones, actuando conjuntamente para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley, o lo que contribuye de manera decisiva al fortalecimiento de la república laica en la que se sustenta nuestro actual derecho. Fíjense ustedes que como es en el mundo del proceso electoral, fundamentalmente, donde vemos que se tiende a violentar las normas que rigen la materia, pues entonces el procedimiento especial sancionador es una vía, no la única, pero es una vía impugnativa en la que podemos, precisamente porque es un procedimiento breve, es un procedimiento rápido, con medidas de precaución, ¿sí? Con formas de evitar que el daño sea mayúsculo, ¿sí? Medidas cautelares. Entonces, es ahí donde podemos ver con mucha claridad ese detenerse, por ejemplo, una propaganda que contenga símbolos religiosos. Pero recuerden, no es la única vía. Y aquí mismo en estas pláticas vamos a ver
en otro tipo de vías impugnativas, en otro momento de impugnación, que también se puede aducir eh, propaganda, por ejemplo, religiosa en procesos electorales. Lo dicho anteriormente justifica la presencia de este tema en el Diplomado de Procedimiento Especial Sancionador y Derechos Humanos. Debe advertirse que en otros medios de impugnación en materia electoral también se resuelven asuntos que se relacionan con violación a las disposiciones constitucionales y legales por parte de miembros del clero, como es el caso, por ejemplo, de los juicios de inconformidad y los recursos de reconsideración. Entonces, esto viene a fortalecer lo que decíamos. El PES no es el único camino, no es la única vía impugnativa que se puede interponer para evitar esas infracciones o para sancionarlas. Pero sí, es una de las vías y por eso está aquí dentro de nuestro diplomado. Además, tanto la libertad religiosa como el principio de laicidad se entrelazan con la libertad de expresión. Y entonces tanto la libertad religiosa como la libertad de expresión son derechos humanos. Y nuestro diplomado, pues es precisamente el PES y los derechos humanos. En consecuencia, la temática está plenamente justificada. Ahora, ahí termina nuestra introducción. Vamos a hablar de los conceptos fundamentales. Por ejemplo, laicidad. ¿Qué entiendo por laicidad? Es un término reciente en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Se incorporó al diccionario en el año 2013. Antes de usar el término laicidad, se usaba laico o laicismo. Y parece lo mismo. Y tal vez en el fondo sea lo mismo, pero se ha creado diferenciación por parte de la academia. A ver, por ejemplo, el Papa Pío XII, un papa que gobernó muchos años a la iglesia y que vivió en medio de la Segunda Guerra Mundial y que precisamente por estos días está muy cuestionado, siempre lo ha estado, porque parece ser que él conocía todo lo que sucedía en los campos de concentración y exterminio que tenían los nazis en contra de varias etnias, los judíos, los polacos y otras personas que sufrieron esas crueldades pues verdaderamente brutales. Y nunca expresó alguna manifestación de descontento o de reclamo. Y entonces ahora, a tantos años de esto, los historiadores siguen buscando documentos de la época para comprobar si Pío XII sabía o no sabía de los horrores que existían en los campos de concentración. Pues Pío XII, en 1958, ya terminada la guerra, habló de una sana laicidad para mantener separado y a la vez unidos los poderes político y religioso. Él hace uso de ese término, laicidad. Y claro, hay que tomar el contexto. Ustedes saben que el Vaticano es un estado independiente, un estado como cualquier otro, pero está enclavado en territorio de Italia, que también es estado. Esto ocurrió por un tratado entre ambas entidades que se conoce como el Tratado de Letrán. Entonces, pues es un estado enclavado en otro. Y esto hace necesario que ambos estados lleven una relación muy armónica en todos sentidos, para facilitar incluso la administración de ambos estados. Entonces ahí la convivencia entre el Estado italiano, independientemente de cuál sea su orientación política, izquierda, derecha, centro, Italia ha pasado por muchos momentos, pero pues tiene que mantener una sana laicidad, como decía Pío XII, para que las cosas se mantengan bien.
Y lo mismo ocurre con los papas, no les conviene llevar la fiesta en paz con el Estado italiano. Pero lo que interesa en este caso es que él usa en 1958 esa forma de expresión, laicidad. Ahora tenemos a un tratadista muy destacado, don Gregorio Peces Barba Martínez, que considera que el término laicismo es un término que implica enfrentamiento. La época en que la Iglesia y el Estado se pelearon y había, pues para los creyentes, una situación muy tensa. Aquí la vivimos, la guerra de los cristeros, por ejemplo. Entonces, para Peces Barba, considera que el laicismo nos hace recordar ese estado anticlerical más que laico. Entonces es un estado represor, no le gustan las religiones, las persigue, trata de anularlas. Y eso ya lo vivimos. En cambio, laicidad, el término que usaba el Papa Pío XII, lo considera un término positivo porque implica respeto. El Estado no ataca la religión, tampoco la promueve, solamente la respeta. Y exige, claro, que los practicantes de esa religión pues se conserven dentro de lo especificado por la ley. Otros términos han sido sociedad secular o del siglo. Seculum es siglo, es el estado civil. Entonces muchas veces se habla de un estado secular, o sea, un estado que no está comprometido con la iglesia. También se habla de estado laico o no confesional, o no religioso, o arreligioso. Esto es diferente al estado ateo. El estado ateo niega a Dios. El estado laico no. Simplemente no lo menciona, no lo promueve, no lo ataca. Solamente se mantiene neutral. Y lo único que pide es respeto a sus disposiciones normativas. Laicidad es la característica de una forma de Estado como la nuestra, que se mantiene neutral en materia religiosa, por lo que no proporciona apoyo ni presenta oposición a una tendencia religiosa y solamente exige respeto a sus disposiciones normativas en la materia. Eso es lo que debemos entender por laicidad. Cuando la Constitución, como lo veremos al rato, manifiesta que México es una república, entre otras características, laica, quiere decir que es neutral, no que está en contra de la religión, no que promueve la religión, no que favorece a una religión, no, que se mantiene neutral. No entra en la polémica religiosa. Y lo único que exige a todos, del culto que quieras, es que respeten las normas constitucionales y legales que rigen la materia. Eso es todo. Por ejemplo, un académico que ustedes conocen muy bien, porque es muy conocida su obra en materia electoral, político-electoral, Micaelo Boveiro, considera que el vocablo laicidad abarca de menos dos acepciones: oposición a la visión religiosa del mundo, lo que equivale a una cosmovisión no religiosa. No se nos olvide este punto de Bovero, porque precisamente en el artículo tercero de la Constitución, en donde se regula el sistema educativo nacional, pues se habla precisamente de una cosmovisión no religiosa, sino científica. Y otra acepción que dice Bovero del término laicidad es una posición no antirreligiosa, sino anticonfesional, que implicaría, si fuera confesional, la subordinación de la vida política y social a una confesión religiosa determinada. El Estado no está supeditado a una confesionalidad.
sino que se mantiene precisamente por eso en un estado de laicidad, de neutralidad. Por ejemplo, en la Edad Media, el Papa Gelasio I, esto ocurrió en el siglo V después de Cristo, diferenció entre la autoritas pontificia y la potestad del rey, del emperador, creando la teoría de las dos espadas. Fíjate, muchas veces cuando vas a Europa, a sus iglesias tradicionales, que ya ves que son muy importantes en materia de arte, en Francia, en Alemania y así, ves a veces en los vitrales recurrentemente una figura de Cristo que tiene en cada una de sus manos una espada y una se la está entregando a un señor que por su atuendo pues parece el Papa y a otra, la otra espada a un señor que por su corona y lo que le viste pues parece un rey. Es la teoría de las dos espadas del Papa Gelasio, Gelasio I. Él en esa época se enfrentó a la lucha entre los dos poderes. La iglesia decía ser más poderosa que el rey, porque la iglesia fue fundada nada menos que por Cristo y la delegó en su dirigencia en el apóstol San Pedro. Y todos los papas se entienden como sucesores de Pedro. Entonces decían, pues la iglesia es más poderosa que la corona porque fue una fundación del propio Cristo. Pero el rey, o el emperador en su caso, manifestaban lo contrario. Decían, en lo espiritual nadie le quita al Papa ser la máxima autoridad, porque el mismo Cristo dijo que su reino no es de este mundo. Entonces, en el otro mundo, nadie le quita a la iglesia su poder supremo. Pero en este mundo, en la tierra, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, la autoridad soy yo. En el mundo terreno, la autoridad es el emperador. Y entonces chocaron, pero chocaron con las armas en la mano. Entonces, para terminar este asunto tan enojoso, al menos para ponerlo en interpagen, pues se creó esa teoría de las dos espadas. Cristo está entregando una espada a cada poder, la autoridad real y la potestad del Papa. Y entonces las dos son respetables, las dos tienen que entrar en la armonía. Y esto pues logró calmar las cosas, entender que cada una de las potestades tenía su ámbito de aplicación y que sería incluso mejor apoyarse una a la otra. Y esta famosa teoría de las dos espadas, después de que la postuló el Papa Gelasio, pues la postularon personas como Dante Alighieri, el famoso escritor de la Divina Comedia. Él, en otro orden de ideas, tiene también algunos libros de carácter político. Y ahí también se encuentra la teoría de las dos espadas. También en los escritos de Marsilio de Padua y de otras personas más en tiempos posteriores al Papa Gelasio. En consecuencia, laicidad es un adjetivo. ¿Cómo es el Estado mexicano? Pues es laico, o sea, tiene laicidad. Y pues implica que la organización política o su equivalente considera que no está vinculado a religión o iglesia ninguna, es decir, mantiene una actitud de separación y respeto a toda concepción religiosa, siempre y cuando se manifieste dentro del ámbito de licitud. Bueno, la licitud es una conducta de gobernados y autoridades que debe estar apegada a la ley y a las buenas costumbres, poniendo promedio las buenas costumbres, promedio de conducta tolerada en una sociedad determinada. Al rato vamos a hablar un poco más de la licitud, pero lo que nos obliga la normatividad en materia religiosa es que cuando practiquemos nuestra fe, la que tú quieras, esa práctica sea lícita.
Y ese término de lícito implica apegado a la ley y a las buenas costumbres. La ley no hay problema porque la ley es un documento público que tú o yo podemos consultar. Ahí podemos ver qué es lo que la ley permite y qué es lo que no permite. El problema son las buenas costumbres. ¿Quién va a determinar las buenas costumbres? O sea, si yo le pregunto al más conservador, pues para él todas son malas costumbres, porque es muy rígida su conducta. Si le pregunto al más liberal, al más libertino, no, pues para él todas son magníficas costumbres, todo se puede. Entonces, por eso no podemos tener bien a bien un documento que nos diga cuáles son las buenas costumbres. Yo puedo tener un código penal en la mano, pero no hay un código de buenas costumbres. ¿Buenas costumbres para quién? Para ti, para mí, para ella, para la gente de la ciudad, para la gente del campo, para México, para Dinamarca. ¿Cuáles son las buenas costumbres? Entonces nos dicen, ahorita le doy la palabra a la persona que quiere intervenir, nos dicen, bueno, pues mira, las buenas costumbres es el promedio de conducta tolerada en una sociedad determinada. ¿Por qué? Porque las buenas costumbres en tiempos de mis abuelos, pues pueden parecer ridículas en mi tiempo y le parecerán lo mismo las mías a mis nietos. Y por otro lado, no son lo mismo las buenas costumbres en el campo que las buenas costumbres en las grandes urbes, ni en un país o en otro, ¿sí? Entonces, esto de buenas costumbres es un tanto movedizo y lo único que podemos decir de ello es que es el promedio de conducta tolerada en una sociedad determinada, entendiendo que hoy pueden ser estas las buenas costumbres y mañana pueden ser otras. Pero por ahí levantó la mano alguien, le ruego que haga uso de la palabra. Nada más verifique que su micrófono esté funcionando. ¿Sí me escucha, maestro? Sí, claro. Eh, pues a lo mejor, no sé, yo, por ejemplo, a pesar de que hay diferencia entre moral, ética y buenas costumbres, lo más cercano que puedo encontrar sería la cartilla moral que presenta el presidente. Entonces, yo diría que a lo mejor podría ser un estándar, pero como usted dice, como no hay una en concreto, pero yo vería que eso es lo más cercano que existe actualmente. Pues sí, pero fíjese usted que son puntos de vista de cada cual. Incluso el presidente, pues también como persona, él tiene su punto de vista que puede diferir de otro, porque no es un decreto, sino es una cartilla que él propone a la ciudadanía. Desde el punto de vista de su concepción, pues puede ser buena, a lo mejor varias personas concuerdan con él, pero como no es normativo, o sea, no hay sanción, si fuera un decreto con sanciones, una ley, bueno, entonces estamos hablando de otra cosa, pero este documento, con todo y ser valioso, pues es el enfoque de una persona. El presidente finalmente es una persona como usted y como yo. Él tiene ese punto de vista y muy válido, pero no sabemos si las demás personas están de acuerdo en esos miramientos. Entonces, por eso se habla al margen de este documento, y esto lo dice más bien la sociología jurídica más que los abogados. Y era el punto de vista, por ejemplo, del doctor Ignacio Burgoa, ya fallecido, pero muy famoso en derecho constitucional. Decía, pues mira, es el promedio de conducta tolerada en una sociedad. Si yo veo las buenas costumbres en tiempo de mis abuelos, pues muchas de ellas me parecen impracticables hoy día. Me parecerían cursis, me parecerían fuera de lugar, anticuadas, pues que no tienen incluso ninguna utilidad, pero igual le van a parecer a mis hijos, a mis nietos o bisnietos cuando vean las que yo tengo ahora. Y lo que se estila en una sociedad no se estila en otra. Y pues todo es válido. La sociedad, digamos, es la que respalda esos valores. Entonces, la ley no hay problema, como les decía, la ley, pues qué fácil, voy a la ley y ahí veo, pues eso se permite. No, esto está prohibido, incluso sin infracción. Entonces, la ley es un documento obligado y consecuentemente sancionable. Pero
La buena costumbre, pues como ven, pues es diferente. Incluso tú lo puedes ver de una casa a otra. Vivimos en el mismo barrio, en la misma calle, tenemos una formación cultural y un desarrollo socioeconómico similar, somos vecinos, y sin embargo en tu casa priva una forma de moralidad y en la de al lado otra. Y bueno, mientras esto no caiga en un ilícito, pues es válido que tú pienses de una manera y yo pienso de otra. Pero en fin, el punto de vista de usted es interesante porque efectivamente existe esa cartilla emitida por el presidente López Obrador. Pero repito, pues es el criterio de él como persona, no como autoridad. Tan es así que no hay sanción para quien no lleve a cabo esa cartilla esa ordenación moral. Y entonces mucha gente puede concordar con él y mucha gente no. Se vale. Ahora, en tanto que la libertad religiosa o de religión o de creencias o de cultos puede tenerse todos estos nombres, libertad religiosa, libertad de religión, libertad de creencias o de cultos, es un derecho humano que determina la libertad de cada persona de elegir libremente su adhesión a una congregación espiritual o no, decidirse por ninguna, y en su caso manifestar jurídicamente, públicamente, su culto sin ser víctima de represión o de discriminación alguna. Esto lo dice la Constitución en el artículo primero, en su último párrafo. Dice que no debe haber discriminación y nos da varias razones. Etnia, condición social, preferencia sexual, lo que quieras. Y entre ellas está por religión. Y esto es importantísimo. Fíjate, quizás ustedes tal vez no lo vivieron muy de cerca, porque son personas muy jóvenes. Pero una persona que tenga, pues digamos, de 50 años o más, puede recordar que en ocasiones, por ejemplo, la gente que se dedica a la política, no decía abiertamente su preferencia religiosa y trataba de ocultar hasta donde era posible que lo vieran participando en alguna forma externa de culto. Por eso cuando hablé de la religión, hablé de que tiene una connotación interna, tus convicciones, tu soledad, tu meditación, tu reflexión, tu oración, y otra externa, donde vas a la iglesia y manifiestas tu culto. Y hay ceremonias y tú participas de ella. Entonces había la angustia de que, bueno, viene la boda de mi hija. Yo como su padre, pues quiero que se case por la iglesia. Aparte de que lo haga por lo civil, claro. Y en esa ceremonia yo voy a ser pues un elemento fundamental. Claro, la actriz principal es la novia, el actor principal es el novio, pero yo soy el papá y entonces voy a entrar del brazo de la novia. Pero yo además soy gobernador de mi estado y entonces horror, ¿verdad? Me pueden ahí atacar mis enemigos, que nada más están viendo si estornudo para decir que me dio bronconeummonía. Entonces, fíjate, vivían esa angustia. Entonces, pues querían ir y no ir, que no los vieran, y una serie de tonterías. No, la Constitución te permite manifestar libremente tu culto mientras no caiga en situación de ilicitud. Mientras tú no acudas a ese templo como gobernador de tu estado, sino simplemente como un creyente. Tienes todo el derecho del mundo de practicar la fe que tú quieras, sin que esto tenga consecuencia ninguna. Y ahí es precisamente donde interviene el Tribunal Electoral. ¿Por qué? Porque tus enemigos efectivamente van a decir manifestación de culto, está rompiendo el principio histórico de laicidad. Entonces, tienes que ver exactamente la circunstancia.
qué fue lo que realmente ocurrió. Es decir, no hay una regla que pudiéramos decir general, sino tienes que ver en el caso particular si se configuró o no la ruptura de ese principio de laicidad. Y otra cosa, dice aquí, practicar o no, porque fíjate, hay comunidades en las que si yo no practico una fe religiosa, o si practico una fe religiosa contrario al que la mayoría practica, se me ataca, se me critica, incluso se me agrede. Tampoco. Yo tengo libertad religiosa y puedo practicar la fe que yo quiera, no la que prevalece en la comunidad. Es que aquí todos somos católicos. Bueno, pero el Señor tiene otra fe y tiene derecho a tenerla y no debe ser discriminado, ni tampoco si cambia de fe. La familia y todo el mundo se le vuelve encima cuando dice que quiere otra fe. Eso no está permitido. Nadie debe sufrir ninguna discriminación. Puede practicar la fe que quiera, puede cambiar de fe, puede no practicar ninguna. Entonces, como ven ustedes, yo les decía desde el principio, esto es una papa caliente. Porque claro, hay puntos de vista, ¿sí? Hay convicciones. Estás tocando un tema delicado porque dentro de él hay convicción. Si fuera un tema diferente en donde no hay convicción, se puede tratar muy bien. Esto pasa, por ejemplo, con la ciencia. La ciencia puede estudiar el fenómeno de la marea, cómo sube y baja la marea en las horas del día, y esto no afecta sus convicciones, ni tampoco su moralidad. Él puede ser una persona que lleve una vida moral intachable o puede ser un inmoral absoluto. Lo que importa es que nos diga todo lo de la marea. Pero cuando estás hablando de algo que implica convicción, principios, religión, nacionalidad, entonces estás tocando fibras sensibles y la gente tiene su bandera frente a ello, ¿sí? Y ahí es donde nos tropezamos definitivamente. Porque dentro de eso, de ese postulado, está la convicción. Entonces hay cosas que se pueden estudiar, analizar, criticar muy objetivamente, pero hay otras que no. Y esta es una de ellas. La gente se apasiona con su religión o con su antirreligionismo. Y esto va a ocurrir en la vida cotidiana y, por supuesto, en la vida político-electoral, que es lo que nos interesa. Las manifestaciones más primitivas en la materia de la religión ha sido la intolerancia religiosa, por lo cual los pueblos vencedores imponían su religión a los vencidos. Una consecuencia de una conquista es imponer su religión. Ya nos pasó aquí. Aquí nuestros indígenas practicaban su fe religiosa. Llega la conquista y nos imponen la religión católica. Si nos hubieran conquistado los musulmanes, pues este país sería musulmán. Bueno, nos imponen su religión. Y fíjate, cuando tú lees a los cronistas, por ejemplo, si aquí hay gente de Yucatán, no sé si en el auditorio haya alguna persona que sea de ese queridísimo estado de Yucatán, y me refiero a él porque cuando yo quiero estudiar a los mayas prehistóricos, la obra clásica que tengo que leer, después le haré otras lecturas, pero así para abrir boca, es el libro que se llama Relación de las cosas de Yucatán, del padre Diego de Landa. Él era un franciscano que fue el segundo obispo de Yucatán. Y él vivió en el siglo XVI, en 1500 y fracción. Y entonces él pues tenía digamos, la idea, la tarea de evangelizar a los indios de la región. Él inclusive hizo quema de pergaminos, de códices, pero a granel. Se perdieron muchos documentos que hoy serían muy valiosos.
porque él decía que esas cosas eran cosas del demonio. Estás hablando con una persona del siglo XVI, no de hace 15 días. Y en ese afán, cuando tú lees su libro, pues iba describiendo las costumbres del pueblo maya. Pero hay momentos en que nos molesta. Por ejemplo, dice, adoraban a sus diablos, adoraban al demonio. Eso no es cierto. Ellos no adoraban al demonio. Sus dioses eran tan respetables como pueden ser los dioses o la deidad de cualquier religión contemporánea. Pero pues él lo veía así, te digo, él vivió en el siglo XVI. Sí, él tenía esa mentalidad y todo lo que era pues de los indígenas era del diablo. Bueno, pues entonces es cierto, al principio las religiones fueron intolerantes. Cuando se conquistaba un pueblo se le imponía su religión. Sin embargo, hay una excepción sorprendente. Fíjate, hay un pueblo antiguo, el persa, ¿se acuerdan de los persas? Fue una civilización que tú estudiaste en secundaria y preparatoria. Creo que desde la primaria, los persas. Entonces, bien que te acuerdas de ellos, te costaron muchas horas de estudio y alguna que otra reprobada. Pero te acuerdas que los persas eran conquistadores y ellos, su rey, le llamaban Shah. Incluso en tiempos contemporáneos todavía había un Shah, el último de los cuales murió aquí en Cuernavaca porque perdió una revolución y se vino a refugiar a nuestro país, ya en tiempos modernos, y murió en nuestra querida ciudad de Cuernavaca. Pero al rey de reyes en Persia le llamaban Shah. Bueno, pues uno de los Shah, pero de la antigüedad, fue el rey Ciro. Ciro se llamaba. Y conquistó muchos lugares, entre ellos Babilonia. Era el siglo VI antes de Cristo. Y entonces, pues, eh, lo fácil era pensar que él impusiera su religión. Ellos tenían una religión dual, tenían dos dioses nada más, Hormuz, que era el dios del bien, y Arimán, que era el dios del mal. Y ellos entendían la vida como esa lucha constante entre el bien y el mal. Bueno, pues ocurre que Ciro, con mucha sorpresa para sus contemporáneos, ordenó que se reconstruyeran los templos de Babilonia que habían sido destruidos por la guerra del mismo. El mismo al conquistar Babilonia, pues dejó en ruinas los templos. Entonces dijo, hay que reconstruirle sus templos. Y además están en libertad de practicar la religión que quieran, la que quieran. ¿Sí? Nada más lo que les pedimos es que se sometan a nuestro dominio y nos paguen impuestos. Por lo demás, su religión, pues que practiquen la que tenían, la que les gusta, la que ellos están convencidos. Esto lo ordenó Ciro y quedó grabado en un cilindro de piedra, una piedra cilíndrica que se grabó con escritura cuneiforme, que era la de la época, y tienes que irla leyendo dándole vuelta al cilindro. Si ustedes tienen ahorita en su dispositivo, pueden ver el cilindro de Ciro, para que lo vean físicamente cómo es el cilindro de Ciro. Ahora pues es una pieza de museo, pero pues qué interesante que en una época tan antigua, este personaje diera libertad religiosa. Para algunos esto es así como un antecedente de derechos humanos, ¿verdad? Pegan el brinco y dicen, uy, ya empezaron los derechos humanos, este es un gran antecedente. Otros son un poquito más fríos y dicen, no. Lo que sucede es que Ciro era un buen político y sabía que meterse en cuestiones religiosas era no acabar, porque la gente se apasiona con su religión. Entonces a él lo que le interesaba es que le pagaran impuestos sus colonias vencidas. Por lo demás, pues a él no le interesaba la religión, que cada quien practique lo que quiera. Entonces no es que fuera un convencido de los derechos humanos, estábamos lejísimos de eso.
Lo que era un buen político y pensó que pues, no tenía caso enfrascarse en un problemón imponiéndoles una religión, pues, que practiquen la que quieran y ya. Incluso él dejó en libertad a los hebreos que estaban cautivos en Babilonia, habían sido vencidos por los babilónicos y eran esclavos de ellos. Entonces se habló con el profeta de ellos, el dirigente de ellos, el profeta Daniel, y los dejó ir, los dejó regresar a su tierra. O sea, Ciro no se quería meter en problemas religiosos. Bueno, pues no sé si ahorita han visto ahí en sus dispositivos el cilindro de Ciro, para que lo vean físicamente cómo es. Y repito, para algunos, pues esto es muy interesante, y para otros, pues no, simplemente fue una muy buena idea de Ciro, que lo revela como un político muy efectivo y que no precisamente pensó en los derechos humanos. Pasando esa época, nos encontramos que, por ejemplo, en Roma, como todos sabemos, al principio la religión católica fue afectada, fue atacada. Y sabemos precisamente que empezaron los mártires. Muchos de ellos terminaron en el circo romano, víctimas de presiones espantosas. Eh, el primer mártir cristiano fue San Esteban, que fue apedreado en las murallas de Jerusalén. Pero, por ejemplo, en el año 313 después de Cristo, ya muy tardíamente, el emperador Constantino I, Constantino el Grande, dictó un edicto que conocemos precisamente como el Edicto de Milán, en donde él concede libertad religiosa. Ya los cristianos no tenían que esconderse en catacumbas y andar ahí con miedo, sino que podían ahora hacer su culto abiertamente, sin sufrir represalias. Y un poco después, en 380, otro emperador, Teodosio I, también el Grande, eh, emitió el edicto de Tesalónica, donde dio la vuelta completa al asunto, porque convirtió a la religión católica en la religión oficial de Roma. Ahora los perseguidos serían los que no fueran católicos. Bueno, la religión musulmana también ha sido intolerante. Por ejemplo, se habla, entre otras cosas, de la guerra santa a los infieles. ¿Quiénes son los infieles? Pues los que no son musulmanes. Y en su libro fundamental, el Corán, en una parte dice lo siguiente: hemos preparado para los infieles un suplicio ignominioso. Eso está en el Corán, en el Sura 4. A su vez, la Iglesia Católica, desde el siglo XII, o sea, desde 1100 y fracción, creó primero en Italia y luego en toda Europa, el Tribunal del Santo Oficio o Tribunal de la Inquisición. Todos tenemos muy mal recuerdo de ese tribunal, en donde precisamente a quienes afectaban o trataban de afectar el dogma, pues eran víctimas de la Inquisición. Lo mismo quienes trataban de practicar religiones ajenas, como el judaísmo, o decir apostasías, renegar de la fe, etcétera. Todo esto que la iglesia perseguía, inclusive conductas inmorales, los perseguía la Inquisición. Eh, en España fue el último país al que entró el tribunal en tiempo de los reyes católicos en 1478. El papa de la época era Sixto IV. Y entonces entró la Inquisición en España. Luego vendrá a América. Aquí en México se estableció en 1522 y estuvo vigente con algunos momentos en que clausuraron el tribunal hasta 1820, o sea, faltando un año para que nos hiciéramos independientes. Entonces, 300 años tuvimos la Inquisición, con todos los horrores y
todo lo que sabemos de este tribunal. Pero, por ejemplo, también las iglesias protestantes tuvieron su intolerancia. En Suiza, en ese bellísimo país europeo, en Suiza, Juan Calvino mandó ejecutar en forma masiva en las plazas públicas a muchos que no querían convertirse a la religión que él promulgaba, o sea, el calvinismo. Entonces, todas las religiones, hemos citado a estas porque pues, están a la mano, pero cualquier religión ha sido intolerante. Y eso porque precisamente se mezclan asuntos de fe, asuntos de convicción. En la Declaración de los Derechos del Hombre de Virginia, de los colonos norteamericanos, al hacer su independencia en 1776, el artículo 16 dice que la religión o las tareas que le debemos a nuestro Creador y la manera de cumplirlas pueda ser orientada por la razón y la convicción, no por la fuerza y la violencia. Y de ahí todos los hombres están igualmente habilitados para el libre ejercicio de la religión de acuerdo a los dictados de la conciencia, que es una obligación mutua, practicar la paciencia, el amor, la caridad cristianas hacia cada uno de los otros. Entonces es muy curiosa esa declaración de Virginia de los derechos del hombre, porque por un lado dice, pues todos pueden practicar la religión que deseen. Y por otro lado dice que todos deben practicar la paciencia, el amor y la caridad cristianas. Entonces como que se contradice, ¿verdad? Porque por un lado está dando libertad religiosa y por otro lado está diciendo que todos deben respetar ese principio cristiano. Fíjate que tal vez ustedes han escuchado en ocasiones la crítica que dice, mira, en los Estados Unidos, desde el principio de su independencia, desde esta Declaración de Derechos del Hombre de 1776, estableció libertad religiosa. Y nosotros en México, ya independientes, nuestros primeros documentos constitucionales imponían la religión católica. Eso pasa en Cádiz en 1812, en Apatzingán en 14, en la Constitución Federal de 1824, en la de 1836, las 7 leyes constitucionales, y en 1843 con las bases orgánicas de la República Mexicana. En todos esos documentos se establece que la única religión es la católica. Y entonces de esto pues se manifiestan muy, muy enojados, porque cómo es posible que los Estados Unidos declarara desde el principio la libertad religiosa y nosotros no, nosotros imponíamos, incluso en las proclamas de Hidalgo, de Morelos, pues está que la única religión será la católica. Bueno, pero hay que ponerlo en el contexto. Cuando México se lanza a su guerra de independencia, España y América eran católicas, no había otras religiones. Precisamente la Inquisición lo impidió. Entonces aquí todos son católicos. Y pues hacer una tolerancia de religión sería dividirnos. Lo que ya estaba unido lo íbamos a dividir. Estados Unidos es otra historia. Estados Unidos nació de 13 colonias sobre la costa del Atlántico y en cada colonia llegaron migrantes de distintos países de Europa, algunos muy católicos como los irlandeses y otros completamente protestantes como los anglicanos de Inglaterra. Entonces, cuando nacen estos colonias, cuando nacen como país independiente, si se hubiera establecido una religión única, la que tú quieras, esto hubiera causado el desmoronamiento de la unión. Por ejemplo, si se decía, todos tienen que ser anglicanos, pues los irlandeses no hubieran estado de acuerdo, ellos eran católicos. O al revés. Y entonces se hubieran desunido. Lo prudente
lo que dictaba el buen juicio era libertad religiosa, un poquito lo que hizo Ciro. Cada quien que practique la religión que quiera, con tal que formemos una unión. Entonces, eso explica que en 1776 los norteamericanos den libertad religiosa y nosotros en México no. Nosotros en México insistimos hasta 1843 en la Iglesia Católica como única religión. Entonces, claro, esa crítica, ese enojo que muchos manifiestan de que aquí llegó tarde la libertad religiosa, tiene una explicación. Aquí no se podía dividir lo que ya estaba unido. Y en ese momento a nadie beneficiaba la libertad religiosa porque todos eran católicos. Ahora bien, en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que esto ya es un documento de la Revolución Francesa, 1789, el artículo 10 dice: nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, siempre y cuando su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley. Es decir, ya los franceses se acercan más a lo que hoy tenemos, la laicidad. Hay una frase de George Washington. George Washington, pues como todos sabemos, es el padre de la patria norteamericana. Fue un personaje muy respetado en su tiempo por su calidad moral, por su liderazgo. Y cuando él ya se va a despedir de la vida política, recuerden que él fue el primer presidente de los Estados Unidos, ya independiente. Pero se retira ya a la vida privada, prefiere ya no estar en política y escribe un documento de despedida a sus conciudadanos. Y en una de sus frases de esa carta dice: religión y moral, religión y moral son sostenes indispensables. En vano reclamaría el título de patriota aquel que trabajara para subvertir estos grandes pilares de la felicidad humana entre los puntales más firmes de los deberes del hombre y del ciudadano. Entonces, para don Jorge Washington, eh, pues es importante estos dos pilares, son como dos columnas en las que se debe sostener el gobierno: la religión y la moral. Esto incluso abona a lo que nos dijo la persona que tomó la palabra hace un momento. Entonces, qué interesante el punto de vista, porque es nada menos que de Jorge Washington. Y en un momento muy sensible, él se está despidiendo de sus conciudadanos porque se retira a la vida privada. Y ahora vamos a hablar de dos documentos contemporáneos, porque tanto la Declaración de los Derechos del Hombre de los norteamericanos como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de los franceses son documentos del siglo XVIII, de 1700. Vamos a hablar de documentos que se dieron en 1948. Eh, Terminaba la guerra mundial terminó en 45, en agosto de 45, con la rendición de Japón. Terminó esa pesadilla de la guerra mundial. 3 años después, la Organización de Naciones Unidas lanza una Declaración Universal de Derechos Humanos. Era el 10 de diciembre de ese año de 48. Bueno, el artículo 18 de ese documento dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica en culto y la observancia.
Fíjate, se está diciendo en 48. Quiere decir que dice toda persona, entonces tú o yo, podemos tener libertad de pensamiento, podemos pensar lo que queramos. Ya no hay inquisición que se lance sobre nuestro pensamiento. Y de conciencia y de religión. Son tres derechos distintos. Tener libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Y eso implica, dice aquí, la libertad de cambiar de religión. Si tú venías practicando una y ahora quieres practicar otra, nadie te lo puede impedir, ni te lo puede criticar siquiera. O bien, también, pues tienes la libertad de manifestar tu religión, ya sea en privado, en tu casa, en la intimidad de tu hogar, ahí haces tus oraciones, perfecto, o públicamente, en un templo, por ejemplo. Y esto, pues también tienes derecho a tener enseñanza religiosa, si así lo quieres, y practicar el culto que tú desees, sin que esto implique molestia para ti. Se está diciendo en las Naciones Unidas, en esa Declaración de Derechos Humanos de diciembre de 48. Pero fíjate, para nuestro orgullo como latinoamericanos, por ejemplo, como personas de este continente, unos meses atrás, el 30 de abril de 48 también, se hizo la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Esto lo organiza la Organización de Estados Americanos, la OEA, en un congreso que se celebró en la bellísima capital de Colombia, la ciudad de Bogotá. Entonces, la famosa Carta de Bogotá, firmada unos meses antes que el de las Naciones Unidas. Y allí en su artículo 3 dice, derecho de libertad religiosa y de culto. Toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público o en privado. Bueno, ahí América se adelantó a las Naciones Unidas. Entonces, la libertad de conciencias o de culto se considera como un derecho humano y, por cierto, de primera generación, porque los que fueron reconocidos entre los siglos XVIII y XIX, que defienden el principio de libertad y pertenecen al campo de los derechos civiles y políticos, y tratan de limitar la acción del poder público frente a la esfera jurídica de los gobernados. Los derechos humanos, como ustedes saben, tienen generaciones. Y llegamos hasta la actual, que creo que es la cuarta generación, donde ya hay derechos como los que tenemos al uso de la electrónica y demás. Pero los de primera generación, los primeritos derechos humanos, se empezaron a dar en el siglo XVIII, ya lo vimos con los franceses y los norteamericanos. Y luego, pues todo el siglo XIX y parte del XX son derechos que tratan de limitar al Estado para que no irrumpa en aspectos privados de la vida de las personas. Ahí se encuentra perfectamente el derecho de religión. Entonces, el derecho de religión es un derecho humano y de primera generación. México ha asignado y ratificado los siguientes instrumentos. Bueno, en primer lugar, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 de Naciones Unidas, a la que ya me referí. También la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de la OEA, la famosa Carta de Bogotá de 1948 también, a la que ya me referí. Pero hay estos otros documentos que el Estado mexicano ha firmado y ratificado y consecuentemente forman parte del sistema normativo nacional. La Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundados en religión o las convicciones es de Naciones Unidas de 1981. Ahí hay que ver el contenido de su artículo 1. Otro documento, la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial
Es de Naciones Unidas del año 65, hay que ver su artículo 5. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familias, de 1990, artículo 12. La Declaración sobre Derechos Humanos de los individuos que no son nacionales en el país que viven, de la ONU, 1985, artículo 5. La Convención Interamericana, esto es muy importante, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Es la famosa Convención de Belém do Pará, de 1994. Ahí se habla de no violentar a las mujeres, pero entre las razones que se podría hacer esa violencia es también la cuestión religiosa. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1981, artículos 1, 2, 3 y 4. Todos esos documentos los ha firmado México, los ha ratificado y en consecuencia, pues son parte de nuestro sistema jurídico nacional. Al margen de eso, hay un punto de vista de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en marzo de 2010, a propósito de un proyecto de decreto de reforma y adiciones al artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese artículo 24 es precisamente donde se establece la libertad de religión. Lo vamos a ver. Y dice textualmente en nuestra Cámara de Diputados, jurídicamente la libertad religiosa como libertad de conciencia significa en principio la ausencia de coacción que permita a la persona adoptar o practicar aquella religión que le parezca verdadera. El contenido de la libertad de religión es en consecuencia fundamentalmente negativo porque implica no ser coaccionado por el Estado, por algún otro grupo o por cualquier individuo con el propósito de moverle a creer o dejar de creer, a practicar o dejar de practicar determinada religión. Fíjate, aquí la Cámara de Diputados está apuntando un punto de vista muy interesante. Dice, ¿qué crees? La libertad religiosa que está en el artículo 24 de la Constitución es un aspecto negativo en su redacción. ¿Por qué? Porque no permite que el Estado o persona alguna, física o moral, eh, influya en la decisión de tener o no tener una religión. Entonces es negativo en el sentido que le prohíbe a todos, incluyendo al Estado, que influyan en tu decisión religiosa. Es curioso. Bien, ustedes se preguntarán, oye, pero pues nos has dado muchísima información sobre documentos que ha firmado el Estado mexicano y los artículos donde está lo de la libertad religiosa, pero pues imposible que mi memoria, aunque fuera así de espía nazi, pudiera captar todo eso y recordarlo. Entonces yo les hago una propuesta, a ver si están ustedes de acuerdo. ¿Quieren que les envíe esta presentación al término de la exposición? La puede tener ustedes ahí entre sus cosas como material de apoyo. ¿Les parece que sería buena idea? ¿Les es útil? Sí. Sí, les es útil. Bueno, entonces, con una persona que lo diga, basta. Con una sola persona, sea quien fuere, suficiente. Se las mando. Entonces no se preocupen de tomar nota de nada, porque si de algo les puede servir en lo sucesivo para armar una conferencia o comentar sobre el tema, pues ahí les quedan los datos. Entonces nada más les pido un favor, que me permitan enviárselas el lunes. ¿Por qué? Porque el lunes terminamos el tema y entonces al terminar, a través de la intervención de nuestras autoridades de la Escuela Judicial Electoral, que siempre han sido muy solidarias y muy apoyadoras de nuestros proyectos, pues les vamos a dar la molestia para que lleguen a sus aparatos electrónicos. ¿De acuerdo?
Entonces la presentación ya es suya, ya me comprometí aquí, ustedes son testigos de calidad y les va a llegar. Bien, ahora vamos a precisamente a ver la normatividad aplicable. Bueno, pues así de entrada, si alguien me pregunta así de primera instancia, ¿en dónde encuentro aquí en México la normatividad para la libertad religiosa, el principio de laicidad? Pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos. En estos 4 documentos vamos a encontrar la normatividad. Bueno, pues empecemos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo primero, luego abro la Constitución, artículo primero. Y me voy al último párrafo del artículo primero. Dice, queda prohibida toda discriminación motivada por, y me da muchas motivaciones por las que yo puedo discriminar a las personas. Su raza, su género, su preferencia sexual. O sea, si quiero afectar a las personas, las puedo ofender por todos lados. Y entre ellos dice por la religión. Bueno, claro, si tú no practicas mi religión, o si estás practicando una y yo no creo en ninguna, pues entonces te voy a discriminar. Prohibido. Queda prohibida toda discriminación. Fíjate que hasta ahí se hubiera quedado la Constitución. Queda prohibida toda discriminación. Pues queda clarísimo. Pero todavía se mete en caminos y empieza a decir, motivada por esto y por aquello y por lo demás allá, entre ello por lo religioso. Bueno, siempre es discutible esto porque no faltará por ahí algo que se le escapó al legislador, pero pues una de las cosas por las que puedes afectar a una persona es por la religión, prohibido. Luego me voy al artículo 24, que ya sabíamos que ahí está precisamente el contenido del principio de libertad religiosa. Dice, toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias o devociones, o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna, como ya lo hicieron las constituciones que les mencioné en el siglo XIX. Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de estos se sujetarán a la ley reglamentaria. Luego dice, bueno, ese es el artículo 24, que es esencial. Ahí está el derecho de la libertad religiosa. Pero fíjense, aquí yo observo que ya queda clarísimo que tengo derecho no solamente a profesar una religión, mis convicciones, hacerlo en la intimidad de mi hogar, sino que además lo puedo hacer públicamente, sin que esto traiga consecuencias de ninguna naturaleza para mí. Siempre claro que yo respete la normatividad. Y dice, bueno, si el culto se hace dentro del templo, no hay problema. Eso es lo ordinario. Si tienes que salir del templo, por ejemplo, en una peregrinación, ¿sí? En un acto público, bueno, entonces sí necesitas regirte por las leyes que emanen de esto, ¿verdad? La ley reglamentaria y los reglamentos que al respecto hay. Ahora bien, me voy al 39 de la Constitución y dice que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo.
Y esto que dice tan sencillo, así tan fácil, la soberanía popular, la soberanía, el poder que ya no deriva de otro, el que ya no tiene un poder arriba de él, deriva esencial y originalmente en el pueblo, soberanía popular. Esto es algo que lo debemos a la Revolución Francesa y a la independencia de los Estados Unidos en el siglo XVIII. Pero antes no se tenía este esquema. Todo poder derivaba de Dios, desde el poder del rey hasta el poder del padre de familia en una familia. Más arriba de Dios no hay nada, por definición. Superior a Dios no hay nada. Entonces de Dios emanaba todo el poder. Entonces la soberanía radicaba en Dios. Pero este no lo practica directamente frente a las personas, sino que lo deposita su ejercicio mundano en la persona del rey. Por eso se acuerdan ustedes que al rey le decían soberano. Se han oído que a veces le dicen soberano. Y era textual, porque Dios confiaba la soberanía, su ejercicio en el rey. Por eso el rey, en su emblema nobiliario, decía, fulano de tal, rey de esto, de aquello y de lo de más allá, por la gracia de Dios. O sea, Dios lo había colocado ahí. Y hasta el protocolo decía, dos rodillas frente a Dios, una rodilla frente al rey. Desobedecer al rey era desobedecer a Dios, que lo puso en el trono. De ahí, en el siglo XVIII, se generó la idea de que la soberanía radica esencial y originalmente en el pueblo. Se quitó ya la idea de Dios, el dogma. Y así está en el 39. Y es un parrafito, como ves, de unas cuantas palabras. Pero esas cuantas palabras implican un esquema totalmente grande. Porque fíjate, cuando el rey es el soberano, Dios le ha entregado la soberanía, entonces el rey es un irresponsable, no porque sea una mala persona. Hubo reyes muy buenos, incluso algunos que están convertidos en santos, como San Luis, rey de Francia, Luis IX. Hubo reyes buenos, pero estoy diciendo de irresponsable porque no respondía de sus actos, sino solo frente a Dios. Bueno, frente a Dios, el creyente piensa todos responderemos algún día, pero por eso el rey era irresponsable, no porque fuera una mala persona, sino porque no había quien le tomara cuentas de sus actos. Cuando nosotros decimos que la soberanía reside en el pueblo y éste nombra al gobernante, el gobernante se vuelve responsable, porque ¿qué crees? Responde de sus actos frente al pueblo que lo nombró. Entonces el gobernante ya no está para hacer lo que él piense que es bueno o lo que él quiera hacer. El pueblo obedece, es decir, el rey o gobierno obedece al pueblo. Por eso al presidente, por ejemplo, le decimos mandatario. No porque mande, sino porque hace lo que le manda. ¿Y quién le manda? El pueblo. Acuérdate de, si eres abogado, de un contrato de mandato. El mandante es el que ordena. El mandatario es el que hace el mandado, el que hace lo que le ordenaron. Entonces, cuando se dice el primer mandatario, no es el primero que manda, sino el que cumple el mandato del pueblo. Y esto lo dice el artículo 39 en un parrafito muy sencillo. La soberanía nacional radica esencial y originalmente en el pueblo. Y el artículo 40, que le sucede, dice, es voluntad del pueblo mexicano. Tiene coherencia, tiene lógica. Primero nos dijo que el pueblo es el soberano. Bueno, pues el pueblo de México es su deseo, su voluntad, constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. Entonces,
la decisión de que nuestro gobierno practique el laicismo, la laicidad, pues no es voluntad de un gobernante, es voluntad del pueblo mexicano. Nosotros queremos una república representativa, democrática, laica y federal. De suerte que no está en la voluntad de un gobernante el regirse por el principio de laicidad. Ese principio se lo está imponiendo el pueblo de México, que es el que tiene la suprema autoridad. Y pues luego tienes el artículo 55, por ejemplo, para ser diputado se requiere, entre otras cosas, no ser ministro de algún culto religioso. Ya lo platicaremos el lunes. 58. Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, entonces entiendo que no ser ministro de ningún culto. 82. Para ser presidente se requiere, cuarto, no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. Y esto te lo critican cuando hablas con extranjeros, ¿sí? Porque te dicen, oiga, pues esto es contra derechos humanos. Porque mire, para ser diputado, senador o presidente en su país, no tengo que ser ministro de culto. ¿Por qué? Ser ministro de culto, pues como les decía yo hace rato, pues es como ser abogado, médico o contador. Es una profesión, es una actividad lícita. Un sacerdote no está cometiendo un delito. Entonces él podía votar y ser votado. Sí, y hay países que te dicen, aquí hemos tenido sacerdotes que son presidentes. Te lo dicen en Paraguay, te lo dicen en Haití. Sí, pero la historia de estos países no es la historia de México. Ahora bien, el artículo 130 dice, el principio histórico de separación del Estado y las iglesias, no la Iglesia Católica, sino todas, orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes. A. Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas. Esto se logró a través de una reforma en la época del presidente Carlos Salinas. Antes, durante casi 100 años, las iglesias dejaron de tener personalidad jurídica. Y entonces, pues no existían. Tú sabes que la personalidad jurídica pues, es la base de todos los demás derechos. Pero mira, el tiempo nos apremia. Vamos a dejar de compartir por si hay necesidad de algunas preguntas o algunos comentarios. Si me permiten, dejo de compartir. Aquí está. Y ahora, pues estoy a su disposición. Ustedes dicen si hay alguna pregunta o algún comentario de todo lo que hemos explicado. Vamos como a la mitad del asunto. Entonces, pues ya tienen ahí muchos temas, ¿verdad? Son muchos frentes que hay que abrir para entender este tema. Y todavía nos falta meternos a casos concretos, donde vamos a ver cómo se ha violentado a veces esos principios, ha tenido que intervenir el Instituto Nacional Electoral y también el Tribunal Claro en sus áreas específicas, y pues han resuelto distintos aspectos. Pero, pues estoy atento si ustedes tienen algún pendiente. No hay ninguna pregunta, ningún comentario, ¿no? Bueno, me he comprometido realmente a mandarles estas láminas. Nada más les ruego que tengan paciencia. El lunes, terminando la actividad, con muchísimo gusto llega a sus dispositivos. Y les pueden servir ahí los datos para que los tengan a la mano en caso de que tengan que citarlos. Sobre todo cuando veamos casos concretos
Ahí vienen las resoluciones, los expedientes, que ustedes pueden consultar también en línea para ver cómo se pronunció el tribunal. ¿De acuerdo? No sé si está el ingeniero Hernández o todavía está la maestra Mónica. No sé si están por ahí presentes para que, pues si no hay comentarios en chat, nos podamos retirar. ¿Les parece bien? Porque ahora es viernes, hoy es un día más relajado, ¿verdad? Es viernes. Bueno, pues yo les deseo que pasen un fin de semana excelente. Nada más les hago una súplica muy especial. Cuídense mucho. Pues ya ven que hasta ahorita hay un repunte del coronavirus y no es el caso que nos llevemos un susto. Parece que ya no es tan grave como las otras olas, pues que eran hasta mortales. Hoy parece que ya nos va un poquito mejor, pero no es nada grato que te pille el bicho, ¿verdad? Entonces mejor nos cuidamos mucho. Así que aunque estemos más relajados, pues su cubrebocas, su sana distancia, todo eso que nos han pedido los médicos y que tienen toda la razón. No quiero que ninguno se nos vaya a enfermar. Cuídense mucho y diviértanse mucho. Y el lunes tempranito, ¿de acuerdo? Que la pasen muy bien. Les agradezco muchísimo sus mensajes. Cuídense mucho. Ya nos vemos.